Conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Hola, muy buenas tardes. Les saluda con gusto Marisol Infante. Les damos la bienvenida a una emisión más de Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, Sigue a Jesús. Que sabe usted, bueno, es un programa dedicado a conocer la vida y obra de nuestros santos mártires y doctores de la Iglesia Católica. El día de hoy, 13 de septiembre, seguiremos los pasos de San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia. En nuestra sección Mexicanos en los Altares, la verdad es que tenemos invitados de lujo. Más adelante le voy a indicar quiénes son, pero estoy seguro que sus voces le van a sonar bastante familiares porque vamos a hablar de el siervo de Dios, Fray Antonio Alcalde. Entonces, bueno, pues nos acompañan unos invitados de lujo. En un momento más vamos a presentarlos. Y para este primer segmento, pues bueno, vamos a hacer, como cada semana, el repaso del santoral que se celebró en los últimos 7 días, no sin antes enviar una felicitación enorme a todos los que llevan por nombre el de los santos que vamos a mencionar a continuación. Comenzamos. Cada 7 de septiembre celebramos a Santa Reina, Virgen y Mártir. Ella, bueno, originaria de Alis, Reina era la hija de Olibrio, un jefe galo del siglo III. Habiendo quedado huérfana de madre, desde muy joven se convirtió al cristianismo y sufrió el martirio de manos de su padre, que era pagano, y que prefirió matarla antes que sufrir la vergüenza de que su hija fuera cristiana. Cada 8 de septiembre celebramos a San Sergio I Papa. Él, bueno, provenía de una familia siria de Palermo. Fue un hombre de fe que puso fin a las antiguas discordias. Por ejemplo, cuando el emperador Justiniano II quiso imponer normas emanadas en un concilio de solo obispos orientales, bueno, él se opuso tenazmente, aún con la fuerza de los ejércitos. Él falleció en el año 701. También celebramos cada 8 de septiembre a Santo Tomás da Villanueva, obispo de Valencia. Bueno, él fue elegido arzobispo de Valencia, encarnó, digámoslo así, el ideal evangélico del buen pastor, más con acciones que con palabras, aunque también hay que decir que fue un gran predicador, solícito con todos, en especial con los más pobres y con los jóvenes. También, bueno, él defendió el territorio, la fe cristiana y fundó el Seminario de la Presentación. Él falleció en el año de 1555. Cada 9 de septiembre celebramos a San Pedro Claver, sacerdote jesuita, apóstol entre los negros deportados. Y bueno, él era un sacerdote de la Compañía de Jesús. Pasó a la historia como uno de los grandes y más generosos misioneros de América Meridional. A él, bueno, se le celebra cada 9 de septiembre. Él trabajó durante más de 40 años en Colombia a favor de los africanos reducidos a esclavitud, por eso se le llama apóstol entre los negros deportados, porque bueno, él además se estima que bautizó al menos a 300,000 africanos que se encontraban en este territorio. También cada 9 de septiembre celebramos a San Gorgonio, mártir en la Vía Labicana. Aunque se tiene relativamente poca información sobre él, bueno, se sabe que fue uno de los mártires o de los primeros mártires de la antigua Roma. Él fue sepultado en el cementerio de Duas Lauros, sobre esta vía que le menciono, la Vía Labicana, y es venerado a partir del siglo IV y sobre todo en la Edad Media, aunque luego fue poco a poco siendo olvidado. Sus restos fueron trasladados en 2 ocasiones y ahora se encuentran en la Basílica Vaticana. También cada 9 de septiembre celebramos a San Audomar de Teruán, también conocido como Homero o Audómaro.
Él, bueno, fue discípulo de San Eustacio, abad de Luxeuil, allá en Francia. En el año 642 él ya era obispo de su ciudad, reevangelizó con mucha dedicación a la población que se había vuelto prácticamente en su totalidad pagana, y murió ciego alrededor del año 670. Como le menciono, bueno, su culto ya estaba vivo alrededor del siglo VIII. Cada 10 de septiembre celebramos a San Nicolás de Tolentino, un sacerdote agustino. Él, bueno, nació en la región de Marcas en el año 1245 en la diócesis de Fermo. Siendo adolescente, él conoció a los agustinos, se consagró en esta comunidad de Tolentino, se convirtió en asceta, recordado por su sonrisa, por su amabilidad, también por las largas jornadas de ayuno y de oración que siempre iban acompañadas, como le digo, de simpatía, como se le describe en su hagiografía, y también por su enorme caridad. Él falleció en el año 1305. Cada 11 de septiembre celebramos a los santos, Proto y Jacinto, mártires en la Vía Salaria. Bueno, de estos dos santos se tiene comprobado que sufrieron martirio por diferentes hallazgos que se han realizado. Tanto Proto como Jacinto fueron dos esclavos cristianos, eunucos, que ayudaban a su patrona de nombre Eugenia a convertirse a la fe, y luego hicieron lo mismo con una amiga de ellos de nombre Basila. Su prometido de Basila fue el que los acusa tanto a Proto, a Jacinto y a su patrona Eugenia, y pues bueno, al haberlos acusado, pues esto marcó su destino, ya que pues serían martirizados. También cada 11 de septiembre celebramos al beato Buenaventura de Barcelona, religioso franciscano. Él, bueno, durante 17 años recorrió todos los conventos de Cataluña, realizando de todo tipo de tareas, por las más humildes que pudieran considerarse. Fue considerado un gran reformador, estableció los retiros, un retorno, digamos, a la espiritualidad franciscana desde sus orígenes. Él es conocido como el apóstol de Roma por su misión en esa ciudad, donde falleció en el año 1684. Cada 12 de septiembre celebramos a San Guido de Brabante. Guido es uno de los santos más venerados en Bélgica, particularmente. Él nació en esta región que le menciono, de Brabante, en el año 950. Él primero fue sacristán, luego fue un comerciante, y siendo comerciante ayudaba a los pobres, pero el Señor, bueno, lo condujo en peregrinación a Roma y de ahí a Tierra Santa. Haciendo estas peregrinaciones. Él es considerado el precursor de San Francisco de Asís y fue canonizado en el año 1112. Finalmente, el día de hoy, 13 de septiembre, celebramos a San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia, que bueno, como ya le adelantaba al inicio del programa, el día de hoy estamos dedicando el programa a él, estamos encomendándonos, y pues bueno, con esto daríamos fin a este repaso del santoral de esta semana. Vamos a ir a un primer corte. Lo invito a que continúe con nosotros. Regresando seguiremos los pasos de San Juan Crisóstomo. Síguenos en Facebook como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Síguenos en TikTok como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte, estimados radioescuchas. Le informo que ya contamos en Apostólicos con un número de WhatsApp en el que usted nos puede escribir. Es el 33 47 60 70 42. Ahí nos puede enviar algún mensajito. Y si no, bueno, ya sabe, las líneas en cabina es el 33 31 22 41 26, 33 31 22 4577. Lo invito a que tome nota de estos números. ¿Por qué? Porque tenemos preparado unos regalitos que nuestros invitados amablemente nos trajeron el día de hoy. Le recuerdo, vamos a tener en la sección Mexicanos en los Altares, vamos a hablar sobre Fray Antonio Alcalde, su causa de canonización, y pues bueno, sobre él, sobre este siervo de Dios, es que son los regalitos que vamos a tener para usted a partir del siguiente segmento. Entonces, por ahora vamos a seguir los pasos de San Juan Crisóstomo.
que bueno, ya le adelantaba, a él se le celebra cada 13 de septiembre. Él nació en Antioquía, es la fecha exacta de su nacimiento hasta ahora se tiene desconocida, pero se sabe por los historiadores que se sitúa entre el año 344 y el 354. Este último en el que el emperador Constancio mandó ejecutar a su primo Galo, al que había nombrado antes César para que, bueno, como tal, reinara en Antioquía. Entonces, pues es como la referencia que se tiene sobre la fecha de nacimiento del santo que estamos celebrando el día de hoy. Ahora, ¿cómo fue la niñez de San Juan Crisóstomo? Bueno, durante el siglo IV había disputas religiosas que perturbaron pues al imperio y que encontraron eco pues también en Antioquía. Entonces, pues paganos, maniqueos, gnósticos, arrianos, apolinaristas, judíos, todos ellos pues hicieron sus prosélitos en Antioquía. Los católicos estaban ellos mismos separados por el cisma entre los obispos Melesio y Paulino. Entonces, pues en este contexto que le platico fue que creció y vivió su juventud Crisóstomo, es decir, en tiempos complicados. Entonces, su padre, de nombre Segundo, era un oficial de alto rango en el ejército sirio. Murió poco después de que hubiera nacido Juan, y Antusa, su mujer, es decir, la mamá de Juan, tenía solamente 20 años cuando esto sucedió. Entonces ella pues se hizo cargo de sus 2 hijos, que eran Juan y una hermana mayor que Juan. Entonces, afortunadamente, ella, bueno, se le describe como una mujer de inteligencia y carácter, que instruyó a sus 2 hijos en la piedad o en la fe, y también lo hizo en las mejores escuelas de Antioquía, porque ella también tenía bastantes recursos y ella procuró que tuvieran los mejores maestros y estuvieran en las mejores escuelas. Esto, bueno, fue un punto crucial, muy decisivo en la vida de Crisóstomo. Sobre todo hay un hecho particular en su vida que lo marcó, que fue el día en que conoció al obispo Melesio. De esto le estoy hablando alrededor del año 367. El carácter, digamos, sincero, gentil y encantador de este hombre, pues cautivó a Crisóstomo, de tal manera que pronto comenzó a apartarse de los estudios clásicos y profanos, por calificarlos de alguna manera, y empezó a decidir dedicarse a una vida religiosa y ascética. Él estudió las Sagradas Escrituras, frecuentó los sermones de Melesio, que bueno, este es santo, San Melesio, fue un hombre descrito como un extraordinario intérprete y protector de la fe ortodoxa. Él además dedicó su vida a la lucha contra la herejía de Arrio, es decir, el arrianismo, el cual pues sostiene que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios mismo. Entonces, pues, este santo, ahora San Melesio, es pues quien escribe estos sermones, y fueron de los que estuvo estudiando Juan en su juventud. Alrededor de 3 años después de haber estado estudiando las Sagradas Escrituras y estos sermones que le mencionó de San Melesio, bueno, es que él recibe el bautismo y es ordenado lector. Pronto, bueno, pues el joven clérigo estuvo atraído por el deseo de tener una vida más perfecta, y poco después entra en una de las sociedades ascéticas cerca de Antioquía. Ahí, bueno, la oración, el trabajo manual y el estudio de las Santas Escrituras eran pues sus principales ocupaciones. Y podemos pues también suponer que sus primeros trabajos literarios datan de esa época en que él estuvo estudiando, ya que prácticamente todos sus primeros escritos tratan de temas de ascetismo y también de monaquismo. Entonces, 4 años después de esto que le comento, Crisóstomo decidió vivir como anacoreta en una de las cuevas cercanas a Antioquía. Allí, bueno, permaneció alrededor de 2 años, pero pues bueno, como su salud estaba bastante deteriorada, porque además se aplicaba vigilias bastante prolongadas, también los ayunos en tiempo de frío, y pues eso pues pronto fue mermando su salud, y entonces él, ¿qué hizo? Bueno, pues al ver esto prudentemente regresa a Antioquía para recuperarse de salud, y entonces reasume su oficio de lector en la iglesia. Ya para el año del 386, Juan pues es ordenado sacerdote por San Flaviano, y desde allí data su real importancia en la historia eclesiástica, porque bueno, su principal tarea durante los siguientes 12 años fue la de predicar. La primera ocasión notable en que él mostró el poder de su oratoria y de su gran autoridad, porque además se le conoce por tener gran liderazgo, es bueno, la prédica usual de Crisóstomo, que insistía en las explicaciones consecutivas de las Santas Escrituras.
Ahora bien, cuando a Juan le es solicitado que se dirigiera a la capital, es ordenado obispo de Constantinopla. Esto le estoy hablando del año 398, el 26 de febrero. Ahora bien, pues este nuevo cargo, esta nueva posición no era fácil porque, bueno, se encontraba situado en medio de una advenediza metrópolis, medio occidente, mitad oriental, y que, bueno, en las cercanías de una corte en la que, digámoslo así, se describía la lujuria y la intriga, siempre pues jugaban parte prominente y había demasiado en juego en cuanto a lo político también, y pues bueno, a la cabeza del clero también había que pues admitirlo, no estaba compuesto por diferentes elementos, sino todos ellos precisamente dispuestos a defender la fe propiamente, sino que pues estaban a la cabeza el episcopado bizantino. Y pues bueno, el primer acto de este nuevo obispo de Juan fue pues provocar la reconciliación entre Flaviano y Roma. Y pues es que así la nueva o la misma Constantinopla comenzó pronto pues a sentir el impulso de esta nueva manera de hacer las cosas, de esta nueva vida eclesiástica que estaba empezando a marcar Juan Crisóstomo. Ahora bien, la necesidad también de la reforma era innegable, por esto que le mencionaba, que pues no era propiamente quienes estaban a la cabeza quienes estaban actuando de la mejor manera en temas del clero. Entonces se menciona que él comenzó a barrer las escaleras desde arriba. Entonces, pues ordenó reducir gastos de mantenimiento de la sede episcopal, puso fin a los frecuentes banquetes y vivió poco menos estrictamente que lo que vivía antes como sacerdote o monje. Entonces, bueno, pues obviamente todo esto iba a terminar por traerle enemigos, ya que pues privó a algunas personas ricas de sus propiedades y persiguió pues a otros porque él tenía sospechas de que fueran sus adversarios o adversarios de la fe o rivales directamente. Entonces pues se emitieron pronto algunos decretos de exilio. Uno tuvo también un doble atentado contra su vida, el cual fracasó en vísperas de Pascua en el año 404, cuando todos los catecúmenos estaban por recibir el bautismo. Los adversarios del obispo Juan, con soldados imperiales, invadieron el baptisterio y dispararon a toda la congregación. Al final, bueno, también Arcadio firmó un decreto y el 24 de junio de ese mismo año, del 404, pues los soldados condujeron a Juan Crisóstomo a un segundo exilio. Y pues bueno, en este segundo exilio fue forzado pues a hacer largas marchas, fue expuesto a los rayos del sol, a las lluvias. Yo creo que usted tendría a lo mejor una idea de lo que tuvo que vivir en este exilio, y pues su cuerpo ya había sido debilitado previamente por otras enfermedades. Entonces pues en esta ocasión también los síntomas eran cada vez más severos y finalmente pues terminó por sucumbir el 14 de septiembre cuando, estando en Comana, fallece. Él había pedido descansar allí para pues considerando ya el estado de su salud, pero pues fue en vano porque pues él, como estaba en exilio, era forzado a continuar con sus pues a marchas forzadas, ¿no? Entonces pues hubo un momento en el que pronto se sintió tan débil que pues tuvieron que regresar, y algunas horas después Crisóstomo es que fallece. Sus últimas palabras fueron: gloria a Dios por todas las cosas. Él fue enterrado allí en donde falleció en Comana, y bueno, el 27 de enero del año 438 su cuerpo fue trasladado a Constantinopla y puesto en una tumba en la iglesia de los apóstoles. Como le decía, él sobre todo al principio fue bastante prolífico en cuanto a sus escritos, que pues bueno, han merecido un lugar en la historia eclesiástica, no simplemente como obispo de Constantinopla, sino como doctor de la iglesia, como ya le fue nombrado. No se poseen tantos escritos de ningún otro padre griego como se tienen los de él, que se pueden dividir incluso en tres grandes porciones. Los primeros pues son los llamados opúsculos, que datan de los tempranos días de actividad literaria de Juan Crisóstomo, y que ellos, bueno, se ocupan de materias monásticas, que era lo que ya le adelantaba un poquito, era más sobre la vida que llevaba él como monje. Los segundos, o la segunda porción de sus escritos, son las homilías. Ahí, bueno, podemos distinguir comentarios sobre libros de las Sagradas Escrituras, grupos de homilías o sermones sobre temas especiales, y también algunas otras homilías de temas aislados. También, bueno, finalmente el tercer grupo serían cartas y correspondencia. Entonces, bueno,
como orador, bueno, le decía, yo también tenía bastante popularidad predicando. Se debía principalmente a que tenía facilidad natural de palabra, lo que pues era extraordinario para los griegos, la abundancia de sus pensamientos, así como la forma de expresarlos, pues eso siempre le ayudó, además porque hablaba con la sinceridad y convicción que siempre mostraba él y entregaba en todas sus actividades. Y bueno, pues él, digamos, con relación a la cristología, Crisóstomo sostiene claramente que Cristo es Dios y hombre en una persona. Como le decía, siempre también luchó contra el arrianismo. Su doctrina con relación a la Eucaristía pues también es de gran importancia. El título de Crisóstomo es que significa boca de oro, más bien expresa o pone de relieve la extraordinaria elocuencia con la que él siempre se expresó. Digamos que este título, por decirlo de alguna manera, se le otorgó en el siglo VI y desde entonces pues vino a sustituir su propio nombre, entonces por eso Juan Crisóstomo. Entonces él además, bueno, entre los patronazgos se le considera como el protector de los pobres, de las mujeres y las familias. Incluso era recordado por el Papa Benedicto XVI en una audiencia por su solicitud en favor de los pobres, es decir, por lo pronto que era para trabajar, para ayudar a los más necesitados, a los que tenían menos recursos, y pues bueno, también recibía el mote de limosnero, porque bueno, como administrador atento logró crear instituciones caritativas muy, muy apreciadas a partir de los apoyos que lograba conseguir. Y pues bueno, esto es lo que podemos comentarle sobre San Juan Crisóstomo. ¿Qué pudiéramos aprender sobre él? Bueno, pues lo invitaría a que hiciéramos una reflexión sobre la dedicación, particularmente en esta ocasión sobre lo que él hacía en cuanto a las Sagradas Escrituras. A él mucho le benefició para esa facilidad de palabra el poder analizar las Santas Escrituras, leerlas, comprenderlas y luego expresarlas, no solo de palabra, sino también en las acciones. Entonces esa sería la invitación a usted como radio escucha a que, por ejemplo, el día de mañana si acude a misa o si asiste el día de hoy, a poner especial atención en el Evangelio, que vea qué parte va dirigida a usted en lo que está atravesando en su vida propia y ver de qué manera lo puede convertir en la acción o en algo que no estemos haciendo, empezando por la que habla, que no estemos haciendo actualmente, pero que nos ayude a cambiar esa manera de lo que estamos haciendo quizá incorrectamente o que pudiéramos hacer mejor a partir de lo que podamos aprender de ese evangelio que escuchemos el día de hoy o el día de mañana. Entonces esa sería la invitación. También la invitación sería que continúe con nosotros porque al volver del corte vamos ahora sí a presentar a nuestros invitados especiales. Regresamos. Comunícate con nosotros. Llámanos al 33 31 22 41 26 y 33 31 22 45 77. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Y ya estamos de vuelta del corte, estimado reescucha, y pues ya después de hacerlo demasiado de emoción, vamos a presentar a nuestros compañeros. Le decía yo que posiblemente se le iban a hacer conocidos porque ellos están todos los jueves a las 4 de la tarde aquí en Apostolicus en el programa Faro y Brújula Fray Antonio Alcalde. Bienvenidos. Hola, gracias. Hola. Gracias, Solecita, aquí estamos. Comenzamos de este lado. Yo soy Lili Manrique. Aquí también del programa Faro y Brújula. Buenos días, buenas tardes, ya no son días. Por acá tenemos. Hola, buenas tardes. Soy Rosy Mora, también del programa Faro y Brújula, Fray Antonio Alcalde. Y de este lado, David Rivera, también de Faro y Brújula de Fray Antonio Alcalde. Por favor, di el eslogan de la estación. Sí. Apostólicos 1370 de AM, busca, conoce, ama. Perfecto, no había hecho la vida. Entonces, pues bueno, ellos pues están el día de hoy acompañándonos aquí en Siguiendo los Pasos para platicar sobre la causa de canonización de Fray Antonio Alcalde. Entonces, bueno, pero antes les mencionaba, yo les adelantaba que tenemos unos regalitos, ¿no? Sí. Por favor. Sí, así es, tenemos 2 libros para regalar de Fray Antonio Alcalde. Esto ya los hemos regalado también en nuestro programa, ¿verdad? Y son unos libros ilustrados de Fray Antonio Alcalde precisamente para los niños,
para que ellos a través de dibujos y todo eso conozcan al siervo de Dios Fray Antonio Alcalde. Entonces, están muy lindos, la verdad, ojalá nos manden mensajitos para que se los puedan llevar. ¿Cuál es la dinámica? ¿Van a hacer alguna pregunta o el primero que...? No, somos bien Los dos, facilotes. sí, los dos primeros que manden su mensaje, quiero el libro, o que marque, como quieran, se los llevan. Y les repetimos, el WhatsApp es 33 47 60 70 42. Tome nota, 33 47 60 70 42. Casi llévelo. Llévelo. Sí. Muy bien, Pero bueno, vámonos poniéndonos serios, chicos. ¿Eh? Vamos poniéndonos serios. Ah, sí. no podemos hacer. No, ese está complicado. Sí, no. Bueno, nomás les vamos a platicar tantito, para la audiencia, a lo mejor Fray Antonio Alcalde es nuevo para los que nos están escuchando. Sí. Bueno, él es un sigalés perteneciente a la orden de franciscanos que viene siendo la orden de predicadores. Fray Antonio Alcalde tenía una gran visión. ¿Cómo les podemos platicar? Bueno, pues a él nació más bien, primero, ¿verdad? Les contamos dónde nació. Bueno, ya nació en Cigales, España, exactamente, en 1701, si no me falla ahí mis compañeros que me corrijan. Lo que tú digas es verdad. No es cierto tampoco. Aquí viene en el libro. Sí, en el libro viene exactamente. Bueno, nació en 1701, allá en Cigales, y pues después lo hicieron si no me falla, a los 15 se metió conoció ahí a los frailes, pero bueno, él estaba así como influenciado porque tenía un tío sacerdote también. Entonces a él le llamaba mucho la atención todo esto, y pues gracias a su tío, que también se llamaba Antonio, pues él decidió entrar a esta orden de predicadores y decir, vamos con todo con Dios. Y tenía una gran visión porque él era muy humanista. Él desde que estaba allá, desde chico, le gustaba ayudar, le gustaba apoyar, le gustaba ponerse en los zapatos de los demás españoles. Entonces se conocía a él porque ayudaba a todo el mundo sin más, pero acá mis compañeros... Pero era también por sus papás eran así. Entonces de alguna manera él traía la escuela de los papás. También los papás se ayudaban mucho a las personas de donde vivían, a las personas que menos tenían. La importancia del ejemplo. Entonces, el ejemplo, Sí. Entonces él tenía también el ejemplo de ese desprendimiento que venía de los papás. Sí, siempre ayudar a la humanidad doliente, como decía. Entonces, cuando ya lo hicieron obispo... Eso fue en Cartagena. Sí. Bueno, desde antes lo hicieron obispo, gracias al rey tercero. Carlos III. Ajá, al rey Carlos. ¿Y cómo fue que el rey Carlos III lo conoció? Ay, bueno, esa es una anécdota que todo mundo conoce. ¿Todo el mundo sabe? Todo el mundo sabe. Bueno, y si no, que nos la cuente David. ¿Sí? David, platícala. Esta era una tarde de un domingo de verano cuando el rey Carlos III de España caminaba por alrededor del valle de Valverde. Solía pasear por esa región y de repente, buscando liebres, cayó la tarde. Aproximadamente llegó una tormenta a esas horas y así se decidió a parar en el convento de Jesús María. Ahí fue donde se encontró este rey que se estaba atajando de la lluvia, pidió entrevistarse con el prior y entró en su celda. El prior era Fray Antonio. Así es. Y se sorprendió porque encontró, siendo el prior, es como el jefe del convento, ¿no? Así es. Digámoslo en palabras comunes de ahorita. Entonces, él pudiendo tener todo lo que quisiera, solo tenía en su habitación una mesa simple, una silla, unos libros, una cama muy, muy austera y sobre la mesa una calavera. Ajá, y como austera, ¿cómo sería, David? ¿Como un catre de ahorita? Ah, sí. Casi un colchón en el suelo, pero... Les decimos que David está contando esto del libro que vamos a regalar de Fray Antonio Alcalde. Como lo ven, es como un cuento. Exactamente. Te estamos contando el cuento para que vean. Sí. No, ya para qué voy, ya me lo contó David. A ver, entonces hasta ahí llega el cuento. No sé qué Para no spoiler. Bueno, pues lo que siguió de ahí es que
El rey tercero, Carlos Rey III, quedó impresionado de pudiendo tener todo, este fraile, Fray Antonio Alcalde, solamente tenía una calavera y le pregunta que por qué tiene una calavera. Y él dice, bueno, para acordarnos que algún día, cuando nos vayamos, pues... Lo único seguro que tenemos es la muerte. Exacto. Entonces, realmente no necesitaba más nada y le sorprendió la administración que llevaba en el convento, en el monasterio, y además lo austero que era él. Se quedó con esa idea y nunca se aprendió su nombre, pero siempre lo conoció como el fraile de la calavera. De ahí el nombre. Sí, Ajá. el nombre. Porque cuando lo mandaron acá a Yucatán, cuando le dan su nombramiento para mandarlo de obispo a Yucatán, el rey Carlos III dice, manden al fraile de la calavera, porque no se acuerda el nombre. Pero sí se acordaba. Pero se acordó de esa calavera. Que tenía una calavera. Exactamente. Entonces cuando él da la orden de que se mande al fraile de la calavera a Yucatán como obispo. Ajá, entonces el Papa Pío X. Ajá. Sí. Sí, creo que sí. Pues ya fue, le dijo, vamos a investigar quién es el de la calavera. El de la calavera y se dieron cuenta de que era Fray Antonio Alcalde. Después, ¿no? Exactamente, entonces ya fue cuando lo hacen obispo de Yucatán en 1760 y pues lo mandan a él, le dicen pues. De hecho, antes de que lo mandaran a ser obispo, él iba a ser, tenía una encomienda ahí muy importante en Cigales y él ya había aceptado eso, pero entonces el Papa le dice, no, dice, tú te vas a ir allá a Nueva Galicia, que no tenía la menor idea dónde existía Nueva Galicia, dice, y tú te vas a ir allá como obispo de Yucatán. Entonces, como todos sabemos que todos los sacerdotes, los frailes, hacen un voto de obediencia, entonces por eso, sin más, dijo, pues bueno, si me están mandando para allá, pues le tocó ir. Ajá, yo no puedo decir que no. Este es el libro. Para los que nos están viendo en el TikTok, este es el libro. Muy bien. Auspiciado por la Cámara de Comercio. Gracias, Cámara de Comercio. Entonces, así llega Fray Antonio Alcalde y pues llega a Yucatán y pasó por muchas aveniencias. Sí. Una de ellas es el idioma. Como de veras. Yucatán era maya. Ajá. O sea, él decía, pues aquí cómoda. ¿Cómo me comunico? ¿Cómo me comunico? Entonces, él aprendió a hablar el maya para poder hablar con las personas del lugar, sobre todo obviamente había españoles ahí viviendo, mestizo, lo que tú quieras, pero él interesaba la clase, a los mayas, le interesaban las personas del pueblo. Ajá. Entonces, para poder comunicarse, él aprendió maya, para estar ahí y poder ayudar a esas personas. Sí, de hecho en el libro del doctor Oseguera, que también narra parte de la vida de Fray Antonio Alcalde, ahí él nos regala el Padre Nuestro en maya también. El Muy padre, bonito. ¿cómo se llama? El doctor Antonio Ceguera. Él trabaja en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en el viejo, pues, como todo el mundo lo conocemos. Y él hizo un libro de la vida de Fray Antonio Alcalde y ahí él consiguió el Padre Nuestro en maya. La traducción. Sí. Exactamente. Ahí lo tenemos. También es otro de los libros que pues pueden saber de Fray Antonio Alcalde. Okay. ¿Cómo ves, Marisol? No, pues muy interesante, digo, ya es importante conocer pues el contexto, los orígenes de Fray Antonio, un poquito sobre su vida. Sabemos que hay una causa de canonización, como dices, a veces puede parecer bastante obvio, decimos, ay, voy por alcalde, pero a veces ni siquiera nos preguntamos por qué se llama la calle así, por qué se llama esta avenida, o a veces sí puede parecer hasta chusco decir, ay, tiene nombre como de calle, pues no, la calle tiene el nombre de un personaje que hizo algo importante y es el caso de él. Exactamente, bueno, Fray Antonio ya después de que estuvo en Yucatán, pues llega aquí precisamente a Guadalajara. Y ya es cuando se da cuenta que Guadalajara estaba en unas condiciones de infraestructura, de educación, de salud bastante precarias. Entonces él dice, no, yo quiero que todos
tengan las mismas oportunidades de todo. Entonces es cuando Fray Antonio Alcalde, él se da la tarea de una idea loca, como tú dices, o como dijo Lili, se da la tarea de tener que hacer un hospital más grande, de pedir una universidad de Guadalajara, porque antes recordemos que solo había una universidad pues en la Ciudad de México, y para viajar allá, David siempre nos platica, dice, ay, eran horas y horas y horas y horas para llegar a la Ciudad de México. Ahorita Sí. pues en avión llegas, no sé, a ver, díganme ustedes. No, media hora. Sí. Media hora. Ajá, entonces antes era así como a caballo, no sé cuántos días. El lomo de burro. Exactamente. Entonces, Fray Antonio Alcalde, esa es su misión, que tengan educación, salud y lo espiritual también, porque también hizo un santuario para la Virgen de Guadalupe, que aunque ustedes no lo crean, aunque él era español, era devoto de la Virgen de Guadalupe. Justo por eso el día de hoy, usualmente la sección mexicanos en los altares, como el nombre lo dice, es exclusivamente para mexicanos. Pero esta es la segunda excepción que hacemos en el programa, porque también hay que considerar las aportaciones que han hecho a nuestro país. Y en el caso de Fray Antonio Alcalde es enorme Ah, sí. el legado y todo lo que hizo. Ahorita ya nos van a contar un poquito más sobre lo que hizo aquí en Guadalajara. Entonces, pues claro que se puede considerar como alguien que está en su causa. Yo creo que como eso. ahorita, no sé si recuerden, cuando vino el Papa Juan Pablo II, que ahora es San Juan Pablo II, Ujú. él viajaba por todo el mundo. Y me gusta ponerlo como ejemplo porque cuando vino la tercera vez, o sea, todo el mundo le dijo, Juan Pablo II, ya eres mexicano. O sea, no importaba de dónde vinieras, tú ya eres mexicano. Y yo creo que para Fray Antonio Alcalde aplica, yo creo que la misma, de que se volvió mexicano aunque no le avisaron y no tenía Sí. su papel a lo mejor. No, Sí. y además pues todo lo que hizo aquí en Guadalajara pues ya es parte de, yo creo que es parte de lo que ya viene siendo como mexicano, aunque vino de España, pero aquí se plantó y los que serán 20 años que 20. duró 20 años que duró, aquí sí. viviendo antes de Ujú. fallecer, porque recordemos que Fray Antonio Alcalde llegó a los 69 años. Sí, que en esa edad, en Europa, la gente fallecía a los 30 y tantos de edad. En esa época. era Entonces, la en esa época, esperanza de la vida. expectativa de vida era 30 y tantos. Entonces, él ya llegó de 60 y decían, bueno, ya viviendo horas extras, ¿no? De hecho, de cuando lo mandaron para acá, dice, bueno, ¿por qué lo mandan? Sí. No, es que sí es cierto. Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, Que me le quedo viendo. sí, es en serio. O sea, ¿estaba viviendo tiempo extra? Sí, dijeron, este lo mandaron para Para que se morirse. muera, no, sí. Sin pensar todo lo que iba a lograr en esos 20 años. Es, Qué claro. bueno que lo mandaron para. Exactamente. Sí, no, y es que dentro de lo que hemos dicho en Faro y Brújula, que vale la pena resaltar, y es justamente el tema que están comentando, en el ranking de ciudades, Valladolid, o sí, ¿cuánto Guadalajara? ¿Cómo era? ¿Valladolid? No, era Nueva la Galicia. Nueva Galicia. Nueva Galicia. Nueva Galicia estaba como en el 30 de 32. Y con todo lo que hizo Fray Antonio Alcalde, la dejó en el 2 de 30. Ajá. ¿Por qué? Universidad, hospitales, la Convirtió farmacia, en la o sea, segunda todo. ciudad más importante. Así es, y de ahí, así ha seguido. Sí. Las casitas que le llaman. Las cuadritas. Las Las cuadritas. No, Fue el primer visionario en el Infonavit. ándale, Instaurar hizo, el Infonavit. hizo el Infonavit antes de que existiera. Exactamente. Y te aseguro que que hubieran sido unas mejores condiciones, pero vamos a hablar de eso. Vamos a hablar Esa de es eso. otra historia. Sí, esa es otra historia. Y pues, bueno, ya con todo lo que hizo, pues es una lástima que todavía no esté ratificado. Sí, ese es un proceso de papeleo, ¿verdad? Que ahí va. Así va. Pues ¿qué les parece? Sí, platicamos un poquito más a detalle después de este corte. Lo invito a que continúe con nosotros. Comuníquese al WhatsApp al 33 47 60 70 42 para ganarse uno de los 2 libros sobre Fray Antonio Alcalde. Regresamos. Síguenos en YouTube como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama.
Y ya estamos de vuelta en Siguiendo los Pasos de... Les recuerdo que estamos hablando en esta sección de Mexicanos en los Altares sobre Fray Antonio Alcalde. Están con nosotros mis compañeros del programa Faro y Brújula. Tenemos un libro, porque ya se acaban de llevar uno de los dos que tenemos de obsequio, que amablemente nos trajeron tanto Lili, Rosy y David, que nos acompañan. Que por cierto, David, de parte del señor Juan Ramón, te manda un saludo. ¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Cómo estás? Saludos. David ya saludos. tiene fans. Aunque nomás saludó a David. Ey. Tiene fans. No es cierto. Bueno, les platicamos lo que es una causa para los que no sabemos muy bien, así que es una causa de beatificación o canonización. Ujú. Se refiere a un fiel católico que en vida y en muerte, y después de su muerte, tuvo fama de santidad, viviendo heroicamente todas las virtudes cristianas, o bien goza de fama de martirio, siendo al Señor Jesucristo más de cerca, y sacrificó su vida en el acto del martirio. Esas son las dos formas de volvernos santos, Ujú. ¿verdad? Así es. Y bueno, otra de las cosas, sabemos que, bueno, te lo dijo Rosy, que es beato y que es ya canonización, ya es santo, Ujú. que son las dos partes, que primero es, habíamos dicho y lo dijimos en nuestro programa, primero es siervo, luego es beato y luego Luego va a es ser santo. santo. Que siervo de Dios es cuando se lleva con el cardenal para exponer la posibilidad de que empiece el proceso y el cardenal lo acepta, entonces ya Ajá. adquiere el título de siervo de Dios. Así es. Y luego ya con lo que se hace de la causa, con el actor, con el postulador, se trabaja para la beatificación y posteriormente con los milagros, algo así dijiste, ¿no, Rosy? Sí, bueno, a los que no nos habían escuchado, hay que platicarles. Sí. Se nombra al actor y al postulador de la causa. ¿Quién es el actor de la causa? En este caso, pues es el párroco del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, el canónigo J. Guadalupe Dueñas, que él se puede decir, se echa el compromiso tanto moral como económicamente de sustentar esta causa. Él propone al cardenal a otro sacerdote, que es el presbítero doctor Rubén Rodríguez Valdera, que él es el promotor, pues, que viene siendo el postulador. ¿Qué hace el postulador? Bueno, el postulador va a recabar toda la información. Aquí una cosa que tiene Fray Antonio Alcalde, a comparación de los recién santos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Bueno, Giorgio Frassati es también de historia, pero el más nuevo es Carlo Acutis, que viene siendo con testigos oculares. ¿Por qué? Porque es de este siglo, hay gente que vive y que puede dar testimonio y fe de lo que ha hecho Carlo Acutis. A diferencia de Fray Antonio Alcalde, que él es de historia. Como Frassati. Como Frassati, exactamente. Esto ¿por qué? Porque Fray Antonio Alcalde murió hace 233 años y no hay un testigo ocular que haya conocido vivo a Fray Antonio Alcalde. O sea, hay muchos Sería testigos. algo raro. Sí, claro. Sí, no, pues sí. No sé si todavía existe eso del que no se puede morir, ¿no? No, Bueno. todavía no existe la Todavía no inmortalidad. existe la Entonces, bueno, esta causa es histórica, entonces el presbítero doctor Rubén Rodríguez Valdera es aceptado como el postulador. ¿Por qué? Porque él ya llevó la causa de los niños mártires de Tlaxcala, que también tenía atorada esta causa de canonización 400 años. Entonces Fray Antonio Alcalde tiene menos añitos ahí atoradito, y esperamos que sea pues un poquito más rápida su causa de beatificación. Y hasta ahorita, por ejemplo, ya en la fase en la fase en que se encuentra lo que es la beatificación de Fray Antonio Alcalde, está en la fase diocesana, donde ya se entregaron 63 documentos escritos por Fray Antonio Alcalde a los censores teólogos, que ellos van a revisar que no haya escrito nada en contra de la fe y la moral, y cuando los censores hayan terminado la revisión darán la notificación al cardenal para continuar con el proceso de la causa. Así es.
Exactamente. ¿Cuál es el siguiente proceso? Bueno, pues se entrega, hacen otro equipo que es como, que pues se les pudiera llamar como investigadores. Ellos se les va a entregar un disco duro con documentación que vienen siendo 1900 escritos que se tienen hasta ahorita. Esos 1900 los van a volver a checar uno por uno. No sabemos cuánto se tarden. Pues la ya verdad, sabes. yo no me podría sentar a leer 1900 no. archivos. Yo leo el título del libro y ya me dormí. No, bueno. Entonces, Vamos, pues voto por voto, casilla por casilla. exactamente, así va a ser tal cual. Van a revisar los 1900 documentos, aparte de los 600 los 66 que ya se entregaron. Estos 66, como decía Lili, son de puño y letra de Fray Antonio Alcalde. Entonces, ya se tienen y pues ya nomás vamos a esperar que lean todos estos documentos para que luego se les entregan y el cardenal es el que va a decir, se mandan a Roma, no se mandan a Roma, continuamos, No continuamos. Ujú. Pero yo siento que la verdad para nosotros, para los tapatíos y yo creo que otras personas que conocen a Fray Antonio Alcalde, pues para nosotros ya es un santo. De hecho, en la misa de donde se expone su corazón, la gente actuaba como si ya fuera Ay, santo. sí, Solecito, Sí. no te tocó ver eso. No. Fíjate que Platícale, Lili. Platícale. Cuenta. a todos los que nos A todo escuchan. mi auditorio, sí, porque Sí. es Sí, un sí, horario sí. y día distinto, ¿Qué entonces hubo? posiblemente... No Sí, sí, hay. sí. Pues mira, cada año, el 7 de agosto, es el aniversario luctuoso de Fray Antonio Alcalde. Entonces, ese día, a mí ya este es el segundo año, obviamente Rosy, pues no sé cuántos años, ¿sabes? Porque ya trabaja ahí. Pero las hermanas capuchinas que resguardan el corazón de Fray Antonio Alcalde, lo llevan ese día al templo Ujú. y no lo sacan nuevamente. O sea, casi no lo exponen el Ay, no. corazón, porque el corazón Solo está ese día. incorrupto. Y está ahí o sea, la reliquia, Ajá. la reliquia. en el santuario. No, está en el convento No, está en con el las convento capuchinas. con las Capuchinas. capuchinas. ¿Dónde se puede, no se No. puede ir a ver, ¿no? No, Solo no. ese. Solo Solo ese ese día día. lo Ok, sacan. ok. A veces lo piden para llevarlo precisamente al albergue Fray Antonio Alcalde, que viene siendo la última de las casitas que mandó construir Fray Antonio Alcalde. Entonces, a veces para su aniversario de este albergue lo llevan también, lo solicitan ahí. Pero recordemos que las hermanas capuchinas son una congregación de clausura. Ujú. Entonces pueden no sacar. podemos llegar, oiga, ¿me deja ir a ver el corazón de Fray Antonio? No No. se No, puede. además no es cosa, no es algo de entretenimiento. No. Sí, no. Está Pero hay algo gente para ajá, venerar. exactamente, pero hay gente que pues les llama la atención. Entonces, Este año. pueden Este ir. año. Bueno, el año ya pasó. Sí, Fue el 7 de agosto. el 7 de Hay agosto, que sí. esperarnos hasta el siguiente año. Ajá, exactamente. Cada 7 de agosto se le hace un triduo ahí en el Santuario de Guadalupe a Fray Antonio y pues las hermanas muy amablemente Nos llevan llevan el corazón. Y es impresionante porque de verdad yo la primera vez que lo vi yo me quedé, dije, wow, neta es el corazón. Sí. Y está así en una urna, Impresionante. así. Y tú Ujú. puedes acercarte a él y tomarle una foto Y verlo. y ver Ajá. el corazón. Y las hermanas, esto no lo había platicado ni en el programa también. Ay, Rosy. Aquí en Las exclusiva, hermanas a siguiendo veces los pasos dicen de... que cada cierto año, o sea, no lo han así como anotado, documentado exactamente, Marisol, se ve como si palpitara el corazón, Okay. o sea, como si realmente estuviera vivo, Ok. porque hay veces que está como más grande y otras veces está más pequeño. O sea, es algo que no lo puedo explicar humanamente y a lo mejor científicamente no lo vamos a poder explicar, pero sí realmente a veces las hermanas dicen que pudiera estar vivo el corazón de Fray Antonio Alcalde ¿Qué tal? por esos movimientos que hace. Así es. No. ¿Qué tal? Y la verdad ese día, el día del 7 de agosto, que fue pues la misa ya y todo, antes de misa llevaron el corazón
y estaba el corazón de Fray Antonio Alcalde ahí en el altar, bueno, abajito del altar, ahí en el santuario, y había filas de personas para tocar la urna, porque puedes llegar y tocarla así, la urna donde está el corazón, pero había gente que llevaba como un rosario, una estampita o algo y la pasaba por la urna para hacerse como una reliquia de tercer grado. Uh-huh. Entonces, es impresionante cómo la gente ya lo considera un santo por todo lo que hizo aquí en Guadalajara, por todo lo que aún se habla de él, porque es un personaje que todavía hay mucho que decir de él, de Fray Antonio Alcalde. Sí, y me gustaría hacer el comentario, porque bueno, ya casi estamos por concluir el programa del día de hoy, pero valdría la pena quizá a lo mejor que el que estemos justo dando a conocer todo esto es no con el afán de causar morbo, porque dices, ay, no, vamos a ver esto, No. Sino al contrario, de que entendamos que, porque algo que se busca con el programa es conocer la vida de los santos, o en este caso de siervos de Dios, de venerables, de beatos, y ver qué podemos tomar de ellos para aplicar a nuestra vida diaria. Que dices tú, van y lo visitan, porque lo ven como un ejemplo a seguir, y eso es lo que buscamos, lejos de a lo mejor lo impresionante que debe de ser acudir a esta misa que ustedes hacen mención, pero que la gente lo vea como un ejemplo a seguir de la vida de santidad que debemos llevar, independientemente de si él, ojalá su causa de canonización avanzara pronto, como dices tú, pero bueno, son procesos que llevan, unas se resuelven antes que otras, pero pues eso, ¿no? Que tomemos de ello, y es a lo que los invitaría a ustedes ya para ir concluyendo, que pudieran expresarle al auditorio, ya sea desde su experiencia que saben sobre la vida de Fray Antonio, o lo que han vivido a través del programa, por ejemplo, que pudieran compartir con el público como una reflexión final, que pudieran decir, esto yo creo que le va a ayudar al auditorio para poder vivir o aspirar a esa santidad que debemos estar todos. David, tú primero. Ok, bueno. Nos queda poquito. Sí, va rápido. No te lo agarres. Ya acabaste. Bueno, yo creo que hay que seguir el ejemplo de Fray Antonio Alcalde en cuanto a su proceder, su forma de actuar, de pensar y de ser ante la humanidad doliente, ser alguien ejemplo de caridad. Eso es lo que yo diría. Rosy. Sí, pues yo la verdad estoy admirada de lo que él hacía, porque era una persona llena de fe. O sea, si no tuviera tanta fe en Dios, a lo mejor no podía haber hecho esto. Entonces, a lo que yo voy es de que seamos personas llenas de fe y seamos también caritativos con nosotros mismos para poder ser con los demás. Cuánta razón tienes en eso. Sí. Híjole, pues bueno, con esto llegamos al final de la emisión del programa del día de hoy. Les agradezco mucho por habernos acompañado. Invitamos al público a que continúen con nosotros a través del Facebook, siguiendo los pasos en YouTube también, en el canal, ahí puede consultar los programas. Para la siguiente semana espero ya esté también por si no lo alcanzó a escuchar completo. De todas maneras, vamos a seguir invitando aquí al programa a los compañeros de Faro y Brújula. Transmite todos los jueves a las 4 de la tarde. Y pues a usted, Radio Escucha, lo invito a que nos escuche la siguiente semana en punto de las 2 de la tarde. Agradezco como siempre en los controles a Francisco Manso, y lo dejo con mis compañeros del cuidado de la creación, que va a estar como siempre muy interesante. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama.